Cuando la madre que nos abrió cerró la puerta dando vuelta lentamente al torno y este chilló, me vi encerrada entre voces de monjas, niñas, sirvientas. Salió entonces una nube que hizo que la tarde se oscureciera más rápido. Aparecieron en ese momento dos madres que me rodearon y junto con la que me había estado vigilando, pues me llevaron a rastras a un patio donde había una fuente con agua estancada, verde, apestosa. Parte de este escrito de Nacho Casas, nuestro mexicano rifado el día de hoy, la esclava de Juana Inés. ¿A poco Juana Inés tenía una esclava? Así es, Fernanda. ¿Cómo? Tenía una esclava, una mulata. Una mulata. Oye, es un honor estar aquí contigo. Ay, Nacho, es un Muchas gusto. gracias. Bienvenido, Nacho Casas. Te la rifas por México. Me la rifo por México. Bueno, escribir un libro es rifártela, ¿no? Es rifártela, por supuesto. Y traer un personaje olvidado a la historia, me parece que es muy importante. José de la Colina mencionó que Juana de San José, que era el nombre de esta mulata que vivió cerca de 10 años con Sor Juana, es como una lágrima en la lluvia, porque está perdida en los siglos. Ni ningún historiador la ha tomado en cuenta, ni el historiador más micro. Entonces, Octavio Paz tiene 5 líneas en las Trampas de la Fe en donde dice esto, que Sor Juana tuvo una esclava que vivió cerca de 10 años con ella, que era mulata y que se embarazó en el convento. Entonces a mí me parece que es un personaje muy interesante. ¿Escribes sobre ella en un golpe de inspiración o te metiste a investigar quién era, de dónde, cómo, a qué hora, en fin? Bueno, hay muchísima investigación, por supuesto. De ella particularmente no hay mucho, pero sí del entorno de la muy noble, leal e imperial Ciudad de México, que así se llamaba nuestra ciudad, de la negritud, de cómo venían los barcos negreros que traían a estos esclavos. Eran barcos portugueses que traían estos esclavos a venderse en la Nueva España. Hay investigación de la Ciudad de México, cómo se inundaba, por ejemplo. Y todo esto le da... ¿Por qué se inundaba? Bueno, porque tenemos una vocación acuática, acuífera. En el siglo XVII todavía estaba el lago de Culhuacán, todavía estaba Texcoco, la Catedral Metropolitana solamente tenía una torre y eso es lo que ella, que era analfabeta, ve cuando llega a la Ciudad de México. Existía la acequia real, las calles de agua. Ella misma salía del convento escapándose y iba hasta Culhuacán pues a comprar Pues eran puros cosas. canales, ¿no? Era una ciudad Por donde llena está el de claustro canales. justamente y por donde está pues este hermoso lugar. Básicamente se movían en canoa. Se movían, fíjate que la acequia real está en lo que ahora es la calle de Roldán, detrás de Palacio Nacional, todavía hay un puentecito y hasta allá llegaba. El Canal de la Viga todavía hace relativamente poco tiempo existía. Entonces en el siglo XVII, cuando esta mulata salía y veía y husmeaba, que mi personaje es una pícara y está escrito en primera persona, pues a través de sus ojos vamos conociendo todo lo que ella veía y lo que desconocemos, porque también se estaba formando nuestra identidad en aquel momento. Has escrito mucho para niños, álbum infantil, El cuento de Paco, Toño y el conejo. ¿Es esto un brinco en tu carrera? ¿Es esto un más Sí, allá o es la esclava de Juana Inés para los no, niños? no, para nada. Esta es una novela que pueden leer los jóvenes y los adultos, pero no es un texto que tenga que ver ni con primera infancia, ni con infancia o con adolescentes. No. Efectivamente, he estado muy cercano a la literatura infantil y juvenil. Me parece que tenemos mucho trabajo que hacer allí, mucho que proponer para los chavos, pero esta es una novela para adultos o para jóvenes. Se puede leer, como te decía, está escrita en primera persona, el personaje es muy simpático, pero también hay cosas trágicas, porque tiene una vida propia.
justamente ella, al estar viviendo con Sor Juana Inés de la Cruz en la misma celda que tenía, pues era una celda muy grande, tenía 2 pisos, pero ella dormía y despertaba con Sor Juana. Entonces ella es una suerte de discípulo y también una suerte de testigo. Ella veía cómo Sor Juana escribía, por ejemplo, mirra olorosa de su aliento exhala. Es un textito del divino Narciso. Imagínate que te digan mirra olorosa de su aliento exhala, pues ya se puede uno morir contento. Ella era testiga de eso. Veía cómo llegaba Carlos de Sigüenza y Góngora y platicaba con Sor Juana acerca de los meteoros, de los eclipses, y mi personaje aprende a leer, aprende a nombrar. ¿Ella podía tener acceso a los libros de Sor Juana? Sí, porque vivía en la misma celda. Cuando llega, Sor Juana le dice, aprende a leer en esta novela, en esta ficción documentada histórica. ¿Y eso es cierto o es ficción? Es ficción, porque no, seguramente habrá sido analfabeta, pero en esta ficción lo que yo hago es que Sor Juana le dice, aprende a escribir nada más las letras de tu nombre, las 4 letras de tu nombre. Y ella no quiere, dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a tener que escribir yo? Y se convence y empieza a escribir solamente su nombre, Yara de Yanga, porque en esta ficción ella nace en Yanga, que está en el estado de Veracruz, todavía hasta la fecha, y que era el único lugar libre para los negros en la Nueva España. Entonces ella aprende a escribir y se enamora de la posibilidad de descubrir los secretos de un verso, el misterio que hay en una frase. Eran tiempos, Nacho Casas, en donde ser mujer implicaba 2 cuestiones. O te casabas o te ibas al convento. Así es. Y ahora vienes a contarnos de la esclavitud. Sí. Entonces, ¿también las mujeres en ese sentido era como esa tercera opción? No, no exactamente. Pienso que no era una opción. Los negros tenían una categoría especial. Ni siquiera, por supuesto, eran totalmente diferentes de los criollos o de los españoles y de los indios también, de los indígenas. La religión decía que, la religión católica, la iglesia, decía que los negros no tenían alma. Entonces, pues los negros no importaban mucho. Ellos hacían sus fiestas, sus ritos, etcétera, etcétera. Entonces, era una condición, ¿no? Era una O sea, ser condición. mujer negra era ser esclava. Prácticamente sí. O sea, no tenías opción ni del casamiento ni del convento. Prácticamente sí. Podrías liberarte si te compraban. Hubo un virrey, por ejemplo, en el Perú, que se casó con una mulata. Y ese es un caso aparte, muy interesante también, que yo descubrí en mi investigación acerca de la negritud en la Nueva España y en los reinos que tenía España, ¿no? Pero particularmente esta esclava obtiene su liberación a partir del conocimiento, que es la tesis que yo manejo. Si aprendemos a leer y comprender, porque a veces leemos y no comprendemos, si comprendemos, podemos liberarnos. Entonces, bueno, pues ojalá que le puedan echar un ojo. Esclava de Juana Inés de Ignacio Casas. Cuando estás en el proceso de escribir un libro, y sientes que te viene este golpe de la hoja en blanco, de ya no sabes para dónde ir, como en la vida, que a veces no tienes el mismo rumbo, que no tienes la misma certeza, que te detienes y parece que te petrificas ahí y no puedes seguir adelante. ¿Qué haces tú en ese sentido? ¿Cómo te logras sacar adelante? Porque me imagino que habrá gente que nos escucha que se siente así, que se siente como petrificados, que no pueden avanzar. ¿Qué decirles? Lee, hay que leer, hay que investigar. A partir de las investigaciones que yo hice sobre el siglo XVII, los documentos, fíjate, Fernanda, que había un cura, un jesuita que se llamaba Antonio de Robles, y era como tú, era un periodista de la época. Él escribía en su diario de sucesos notables lo que ocurría en entradas muy breves. Hoy quemaron en el Tianguis de San Juan a Pedro Sánchez, mulato por haber cometido el pecado nefando. Eso era todo. Pero yo ahí tengo una riqueza increíble. Hombre, tienes un Lo cuento ahí, una desarrollé historia, y aquí está un personaje. Claro. También había otra, por ejemplo, hoy qué día es hoy. Hoy es 14 de enero del año 1699, pon tú. Tembló horriblísimo
por espacio de 7 oraciones. Entonces, a mí me da un material, manjar, ¿no? un ¡Qué manjar! manjar! Imagínate, yo jamás... Esas son viandas para nosotros. Claro, Sin imagínate que 7 Padres Nuestros o credos, ¿no? Jamás pensamos que se contaran así los temblores, por ejemplo. Entonces, Antonio de Robles es alguien a quien le debo mucho. También otro personaje muy olvidado. Él tiene este diario de sucesos notables. Y es lo que yo le podría decir a alguien que tenga la hoja en blanco, que lea, que investigue, que la lectura siempre nos va a llevar a poder hacer algo más. ¿Con qué te quedas del programa ¿Qué tal, Fernanda? ¿Con qué te vas? Con tu rigor, con tu alegría, con el gusto de estar aquí, porque te escucho con frecuencia, Fernanda, Gracias, Nacho, muchas gracias. desde que has hablado de estas mujeres rifadas, de Elena Garro, por ejemplo, Sí. cuando Ay, qué iniciabas, biblioteca, qué ¿no? maravilla. Esa Uf. librería que hizo nuestra querida Consuelo, pues me quedo con eso, con el honor de estar en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, mi querido Nacho Casas. Pues fíjense, esta librería de Elena Garro es reconocida a nivel mundial como una de las mejores. Hay que leer.